Bueno, la idea un poco es ahora presentarles mi experiencia de un proyecto que ha sido de una investigación artística, pero también es una investigación gráfica, en relación a unas reflexiones sobre el patrimonio, esta categoría, y cómo los objetos circulan, tienen una vida social, cómo son apropiados y cómo son consumidos, ¿no? Entonces, le he titulado a esta presentación Replicar el patrimonio, con énfasis en este al patrimonio, pensándolo siempre como una categoría que es una manera de darle una segunda vida a unos objetos que ya son obsoletos, que ya han desaparecido, que ya han muerto. El patrimonio es como esta posibilidad de esta segunda vida. Es también un consumo cultural, pero sobre todo me gustaría enfatizar en que es una forma hegemónica de un pasado nacional, ¿no? Entonces, se trata de un tipo de narrativa única, una narrativa supuestamente legítima, que se convierte en este marco de referencia legal, pero también en un tipo de marco simbólico en el que se enuncia cuál es el sentido auténtico del pasado. Algo dice. Ya, entonces el objetivo de mis proyectos ha sido un poco pensar en esta categoría de patrimonio, ¿no? Y como abordarla específicamente desde los museos y desde la historia de los museos en Ecuador. Un antecedente que quisiera mencionarles es este proyecto que yo realicé. Digamos que desde el 2008 he estado investigando sobre coleccionismo público y privado. En el 2012 empecé una investigación en archivos de colecciones públicas de los museos del Banco Central del Ecuador, actual Ministerio de Cultura. Y en el 2014 presenté por primera vez en el MAC, en Guayaquil, esta exposición que esta obra particularmente se llama Buró y es una obra compuesta por documentos de los archivos de adquisición del Banco Central que daban cuenta de la historia, de la conformación de esas colecciones, de las dinámicas que permitieron que esa colección se articule en un momento específico, que es las décadas de los 60, los 70 y hasta los 80, ¿no? Pensar un poco que el proceso de coleccionismo del Banco Central en los años 90 un poco se frenó por todo el proceso de crisis, del neoliberalismo, pero desde mediados del siglo XX fue un proceso muy, muy intenso, entonces pude acceder a un material muy grande de archivos en los que se miraba esa historia de cómo se fueron conformando las colecciones. En mi, en mi proyecto, en esta obra, que eran una serie de acuarelas de obras muy emblemáticas que aparecían en la Enciclopedia Salvat del Arte Ecuatoriano, lo que yo hacía era contraponer estas imágenes de estas obras que cuando nosotros las vemos en el museo un poco nos vemos como totalmente eh, opacados por su aura y no podemos darnos cuenta del recorrido que tuvieron hasta llegar a ese espacio. Entonces mi idea era contraponerlas con documentos de archivo que por supuesto no correspondían a cada objeto, pero que permitían plantearse esa pregunta sobre esa historia del coleccionismo, sobre cómo se conformaron estas colecciones. Estos documentos, esta investigación, me fue llevando hacia algunas cosas, hacia ver a nombres de coleccionistas privados, pero también a ver eh, ciertas personas que habían movilizado estos objetos en unas condiciones de mucho más precariedad. Entonces, fueron estas cartas las que me llevaron a ver espacios como la parroquia de La Pila, que ha sido este contexto en el que yo he desarrollado mis proyectos más recientes. Bueno, aquí hay una imagen panorámica de La Pila. Es una parroquia rural de Montecristi, en la provincia de Manabí, en la costa, que está cercana a varios sitios arqueológicos y que
tiene varias condiciones de pobreza y de marginalidad, ¿no? Hay un tema de los recursos, de los servicios básicos, el alcantarillado, por ejemplo, que es, digamos, una situación como muy común, conocemos en estas parroquias rurales, y que nos permite como subrayar un poco más esa tensión frente al patrimonio, ¿no? Entonces, de estos lugares surgen, salen los objetos, de aquí se extraen de estos territorios y terminan en el museo donde está todo aséptico, donde está todo limpio, todo brilla, está el tesoro, ¿no es cierto? Entonces, hay una paradoja entre esas nociones de territorio, de dónde salen las cosas y a dónde llegan. Bueno, la pila se llama así por este espacio que es la pileta, es un pozo arqueológico prehispánico y que es un pozo que tiene agua salobre y agua dulce, ¿no? Y es un espacio que tiene mucho interés, mucha importancia para el contexto porque es un lugar que es bastante seco, entonces esta agua es utilizada, utilizada en la comida, en las cosas cotidianas, pero también tiene un peso simbólico importante, ¿no? Entonces pueden ver que alrededor de este espacio se han colocado distintos objetos que hacen alusión a esa pertenencia, a un pasado prehispánico. Y también, bueno, es muy interesante que del agua de esta pileta se deriva en la parte de atrás, ustedes pueden ver una piscina que es usada con fines como más recreativos y medicinales. Entonces, bueno, en este contexto, en la pila y en varias partes de la costa, a mediados de los 60 se desarrollaron oficios artesanales vinculados con la réplica de objetos arqueológicos. Y esto realmente tiene que ver con una demanda del Estado, una necesidad, como les digo, este coleccionismo tan intenso que permitió que se conforme el Museo Nacional en el año de 1969. Esto motivó a que muchas personas se dediquen a extraer objetos arqueológicos con esta gran cantidad de sitios que hay en la costa, ¿no? Entonces, no sé, se hablan de cosas como muy impactantes, como el hecho de que ciertas comunidades dejaron de dedicarse a la agricultura para dedicarse solamente a excavar objetos arqueológicos, y otras posibilidades económicas que otorgó esto fueron justamente la fabricación de artesanías. En un momento podemos pensarlos como falsificaciones de este hecho de que hay esta demanda tan grande, el Estado quiere estos objetos, entonces le vamos a dar lo que quiere, y luego posteriormente estas réplicas, ¿no? Que ya tienen un carácter más dentro de esta fabricación que enuncia que hay un original y una réplica. Aquí justamente vemos una carta del año 68, un año antes de que se abra el Museo Nacional, dirigida a Hernán Crespo, que fue el gran director, el primer director del Museo Nacional, mentalizador de ese proyecto, al que le consultan cómo va el estado de una compra de arqueología, ¿no? Entonces, aquí vemos tal vez esta informalidad en el hecho de que sean cartas escritas a mano, que tienen faltas de ortografía, creo que nos dice mucho del contexto, pero algo que era muy importante para mí era el hecho de que estas cartas me daban unos nombres, me daban unas personas concretas que estaban detrás de esos objetos, que los movilizaron en distintas condiciones, pero que no son anónimos, ¿no? Y el museo un poco siempre nos habla del objeto y no de las personas que están detrás de eso. Aquí, por ejemplo, vemos un documento del MAC, del archivo del MAC, en el que están una serie de nombres de las personas que ofertaron piezas, del número de piezas, al precio que las ofertaron y a cómo fueron compradas. Entonces es interesante este documento, digamos, para ver esa valoración material de los objetos, para ver esa cantidad también de objetos, pero también nos permite ver lo que les decía, ¿no? Estos sujetos anónimos que son personas concretas y que particularmente en este documento son de la pila casi todos. Son familias que hasta ahora existen en la pila: los Santana, Bailón, Delgado, Piloso, Rivera, Mesones, todos esos son nombres de la pila que hasta ahora están ahí, estas familias, y son personas concretas, ¿no?
Entonces, yo realicé algunas activaciones de este archivo en varios periodos después de esta exposición del 2014. En el 2015 hice un ejercicio también de reinterpretación de objetos. Y en el 2016 lo que quise fue llevar estos archivos a la pila eh, para ver qué sentido tenían ahí, ¿no? Entonces, al llevar estos documentos en este contexto, adquirieron otra dimensión. Son documentos burocráticos, para el Estado son básicamente cuentas, pero para estas personas eran familiares concretos, ¿no? Entonces, aquí está mi padre, aquí está mi abuelo, este es mi tío, y todo el mundo quería tocar los documentos, leer los documentos, saber a cómo habían vendido las cosas. Hubo muchísimo, muchísimo interés por ese tipo de memoria que es una historia que está ahí entre la gente habla de ese pasado, pero de alguna manera esta materialidad del archivo proporcionaba un tipo de evidencia que ayudaba también en un aspecto que me gustaría subrayar, ¿no? Que es la posibilidad de revertir el estereotipo. Entonces, frente a estos documentos, el presidente del gobierno parroquial, recuerdo que decía, bueno, todas estas personas, todos estos nombres que aparecen aquí, lo que habría que hacer realmente es un homenaje, porque todas estas personas son los que salvaron el patrimonio nacional, entonces deberíamos hacer a los huaqueros de la pila. Entonces, ese darle la vuelta al estereotipo me parecía que era algo que surgió de ese momento y que realmente me ayudó a ver otras posibilidades. Este fue como un poco un display que hice en ese momento de estos documentos en un espacio que tenía el presidente de la Junta Parroquial para exhibir réplicas fundamentalmente que estaban a la venta, pero en ese espacio colocamos estos documentos y la gente se acercaba a verlos, se acercaba a revisarlos. También era un momento, digamos, en el proceso más de investigación etnográfica para obtener ciertos testimonios, memorias, generar justamente ese tipo de activación. Esto fue en abril del 2016 y 2 semanas después fue el terremoto, ¿no? Que justamente son 4 años de eso. Estas son unas imágenes que me enviaron a mí de esos días. Pueden ver en una de esas que todavía están los papelitos pegados ahí en la pared y claro, está todo hecho pedazos, ¿no? Pensemos que son réplicas y que, digamos, no son objetos originales, pero igual es muy doloroso ver estas imágenes y sobre todo pensar en esa fragilidad de estas iniciativas, ¿no? Que tiene que ver un poco también con la fragilidad institucional en la cultura en el país y que ha sido un poco mi línea de trabajo, esta crítica institucional. Pero ¿qué pasa con la crítica institucional en este tipo de contextos? En contextos donde existe una precariedad tan grande, donde estas iniciativas comunitarias están totalmente sujetas a coyunturas políticas, en este caso desastres naturales. ¿Qué se puede hacer, no? Entonces, eso fue un poco lo que a mí me motivó a plantear la idea de pensar en una exhibición ahí, pensar en una posibilidad de hacer un museo en la pila. Pasaron igual un tiempo, no era una prioridad hacer el museo, y a partir del premio Mariano Aguilera pude desarrollar este proyecto del museo, ¿no? Entonces, bueno, hicimos algunos talleres, fue un proceso de un año, me parece, de hacer algunas visitas en el contexto, de trabajar con los artesanos, de trabajar con la gente, que la gente está siempre muy abierta a hacer estos proyectos y, y la idea era un poco evaluar como la pertinencia, ¿no? ¿Qué tan pertinente puede ser un museo en ese contexto, la idea de museo y qué es lo que se podría contar? Aquí en estas imágenes pueden ver como unos papelógrafos de esas discusiones, de esas intenciones, pero algo que siempre aparecía también era la necesidad de poner en valor el trabajo de los artesanos, ¿no? La labor artesanal. En la pila hay muchos artesanos muy talentosos que aprendieron el oficio en generaciones de familias.
el empezó en los años 60 y desde ahí se ha ido depurando, ha ido cambiando, ha tenido distintos momentos y también en relación a estas demandas del Estado. Por ejemplo, en los años 80 hubo un interés del Banco Central por hacer exposiciones de los artesanos de la pila, hubo como todo un proceso por visibilizarles. Incluso hubo unas becas en las que pudieron viajar algunos a Italia a capacitarse. Y luego en los años, en los 2000, particularmente en el 2010, 2011, las políticas de patrimonio también empezaron a endurecerse, se generó esto que se llama la policía del patrimonio, que tiene que ver con los procesos en los aeropuertos, sobre todo para controlar el tráfico ilícito. Y eso generó paradójicamente un efecto negativo en los artesanos. Ustedes pueden ver que el artesano de la imagen superior izquierda tiene como un sellito que se puede ver que dice INPC La Pila en una de las cerámicas. Bueno, eso tiene que ver con estas propuestas que le hicieron el Instituto de Patrimonio de poner un sello en sus trabajos para que se sepa que son réplicas y no son originales. Sin embargo, eso no es una solución, realmente les ha traído algunas complejidades porque no sé si pueden ver el tamaño, la escala de ese sello, es muy grande, entonces ellos dicen, esto me daña mis piezas. Entonces no ha habido realmente una articulación desde el Estado con estas prácticas, ¿no? Es como defender siempre el patrimonio, el discurso oficial, el discurso nacional, pero tenerles miedo un poco a estas apropiaciones posibles. Y ahí me parece que está como la tensión más fuerte, ¿no? Y como lo que se podría trabajar más. Bueno, entonces la idea de hacer el museo, como les digo, en un principio la idea era hacer una exposición permanente, pero hubo el interés, hubo la voluntad política también de asignar un espacio para eso y se planteó hacer el museo con las obras de los artesanos. Entonces la idea era que cada artesano done una pieza y que esa pieza esté ahí con su nombre. En esta lámina pueden ver como los artesanos, de los mejores artesanos que hay en La Pila. Lamentablemente el señor Muentes, que es la persona que está tallando piedra, falleció el año pasado. Él era el mejor artesano en piedra y es una pena porque son conocimientos que se van perdiendo, ¿no? Entonces, la idea era poner en valor el trabajo de estos artesanos, pero también saber que hay varios tipos de artesanos que ellos mismos lo reconocen, ¿no? Estos artesanos que están aquí son los que ellos mismos les llaman como los más finos, con un trabajo más delicado, con una mayor semejanza tal vez a las piezas antiguas, pero también hay unos artesanos más comerciales, más jóvenes, entonces hay como varios tipos y el museo lo que quería era acoger a todos los que estén interesados. Hicimos un proceso de donación de piezas, cada artesano donaba lo que quería, no había ningún requerimiento específico y se ponía su nombre, la técnica que había usado, un poco a qué cultura buscaba emular y cada artesano entregaba esto, ¿no? Y aquí en este proceso de donaciones fue bien interesante porque el gobierno parroquial que receptó las donaciones tenía todo ahí como almacenado y cuando yo llegué a verlas, me di cuenta que había donaciones que eran muy similares, que eran objetos muy parecidos, de hecho se veían como hechos por la misma persona, pero que correspondían a donadores diferentes. Entonces, lo que había pasado es que varias personas les habían comprado artesanos para donar a nombre suyo. Es decir, se había dado un sentido de quiero pertenecer a este espacio también y si la manera es con una pieza para que conste mi nombre, voy a comprarles a los artesanos, ¿no? Entonces, para mí eso fue algo muy decidor de cómo este proyecto pudo sumar un interés también, una posibilidad de reconocerse. Este es el espacio, como se ve por fuera. Es un espacio, como les digo, en el gobierno parroquial que ya existía, que le dimos como una adecuación física
y que está ubicado, es el espacio que acoge a esta pileta que les mostré en el inicio. En ese sentido es un museo de sitio, porque tiene este elemento arqueológico que está ahí también. Esta es la entrada al museo, el rótulo también lo hizo un artesano que trabaja en cemento, y el consenso que hubo también de llamarle al museo Museo Histórico y Artesanal La Pila. Entonces, fue interesante eso porque hubo varias discusiones, hubo varias maneras de cómo se podría llamar, si era el Museo de los Artesanos de la Pila, estaba dejando de lado al resto de personas, el énfasis que se dio en lo histórico para hacer este recuento también de qué había pasado en el contexto y qué usos podían tener los documentos que yo había ido encontrando durante estos años sobre la pila en archivos, en prensa y también archivos locales, ¿no? Otra posibilidad era como pensarlo como museo de arte contemporáneo de la pila, y así se fueron como barajando algunas opciones y se llegó a este consenso, ¿no? Museo histórico y artesanal La Pila. El espacio del museo como tal está articulado eh, por estas vitrinas que tienen los objetos. Estos son como el centro del recorrido. Creo que es importante mencionar también que dentro de este espacio funciona hasta ahora una oficina de turismo. Cuando llegan los turistas a la pila, ahí es donde está alguien que les recibe. Entonces, digamos que de alguna manera era como adecuar esta oficina de turismo lo que se hizo y por eso también estuvieron interesados en que se dé el proceso. Y estos objetos eran el centro del recorrido, haciendo un énfasis siempre en las personas que donaron los objetos, ¿no? Entonces ahí están sus nombres, eso es como lo más importante. Y es un museo pensado no en ese turista lejano, o sea, también puede ser, pero es sobre todo para estas personas que están ahí que pueden eh, mirar cómo su trabajo es valorado. Hay una primera sección que se llama La pileta y los encantos, que tiene documentos de archivos locales que fueron facilitados por el presidente del gobierno parroquial y que muestran cuando se hizo una limpieza en esta pileta. Y son muy bonitas las imágenes porque se puede ver cómo se extrajo, abajo están objetos arqueológicos, hay objetos de oro, hay algunas cosas que siempre cuentan la historia de que alguien se llevó estos objetos y el agua dejó de subir. Entonces, el pozo necesita estos objetos para que el agua esté ahí. Entonces, esa conexión entre lo vital y también lo simbólico. Una siguiente sección tenía que ver con esta idea del coleccionismo, que era tal vez algo que tenía que ver más con mi proceso de investigación, con los archivos que yo tenía, pero era la posibilidad de conectar eh, este eslabón de por qué esta gente se dedica a hacer estas obras artesanales, ¿no? Y tiene que ver con un momento muy específico en la historia del país en el que el Estado fue el que demandó estos objetos, ¿no? Entonces aquí están una serie de documentos que dan cuenta que son esa evidencia de ese contexto y también este uso de estas categorías, ¿no? La idea de los antiguos, cómo este pasado cercano, este pasado cotidiano, no es los objetos arqueológicos o lo precolombino, es los antiguos. Miren también este documento del año 71 que dice la pila produce arqueología contemporánea. Me gusta mucho ese documento y cómo ya en los 70 se valoraba lo que se hacía en la pila y la calidad de los artesanos. Otras secciones del museo tienen fotografías de los talleres, de lo que es el proceso, desde que está el barro hasta que es quemado, pintado y tiene todo este proceso sin develar, digamos, los secretos, porque al ser un oficio artesanal, eh, no están muy interesados un poco en este develar secretos, sino más bien la idea era como ver las condiciones de producción, que como les digo son bastante precarias y que sí nos hacen pensar un poco en esa valoración de su trabajo.
en esta sección también de los conocimientos, conseguí un video que correspondía a un video promocional del Banco Interamericano de Desarrollo, que en los 70s y en los 80s hizo varios talleres artesanales en varios lugares del país, y en uno de esos lugares fue en La Pila. Entonces era un video documental que mostraba el proceso, se veía la pila con las casitas de caña, se veían personas concretas, y este fue uno de los atractivos más grandes para la gente, ver ese video, reconocer las personas que estaban ahí. Eh, Era como un espacio de mucha potencia, ¿no? Poder reconocerse en esas imágenes. Eh, Eso, entonces digamos que el recorrido estaba planteado a través de estas 3 vitrinas en las que se podían ver los objetos. Hay este recorrido más bien fotográfico en el que aparece la historia local y los conocimientos artesanales. Y la idea, claro, no es de este museo autónomo que uno recorre y ya, sino un poco debe conectarse con las personas que están ahí. Era muy importante como la voz local que puede narrar, que puede contar sobre esta historia desde sus propias lógicas. Creo que la idea era siempre que sea un proyecto abierto. Hasta ahora es un proyecto que está abierto, que está en construcción. No es esta idea de un museo fijo con un guión cerrado, sino más bien como un espacio de investigación, de producción. Eh, Tal vez la parte más compleja es la continuación del proyecto, ¿no? Como la parte ya educativa, como qué pasa después. Cuando estuvimos en el contexto del Premio Mariano Aguilera, planteamos hacer unos talleres. Vino un artesano, Javier Rivera, vino a Quito al CAC a hacer unos talleres de réplicas, y eso fue increíble. Había un montón de inscritos, la gente estuvo muy interesada. Y claro, tiene que ver con esa aproximación experimental desde la materialidad que conecta con ese pasado, que genera nuevas reflexiones, ¿no? Entonces, creo que todo el sentido de la educación, de los procesos que se pueden dar de creación a partir de eso, puede ser lo más potente y lo más interesante del museo. Justamente una de las ideas era trabajar en talleres en esos espacios, ¿no? Antes de que se dé toda esta crisis del COVID, estuve yo en La Pila, estábamos ya planificando cómo continuar este proceso, pero nuevamente, ¿no? Es como esta fragilidad de estas iniciativas comunitarias, y que hay que estar, como siempre, trabajando con eso, ¿no? Aquí también pueden ver una obra de Javier Rivera que está firmada. Me parece muy importante eso, ese reconocimiento de la autoría de los artesanos. Y quería mostrarles un video que hicimos en ese momento. Era un video promocional del museo. Abrió sus puertas en el marco de una gran propuesta museográfica y espacio artístico acondicionado para brindar una experiencia interactiva de visitantes. Era una obra Toalla, Richard Bailón, Calle La Yuca, Luis Artesano, Calle Santa Cruz, la fotografía, Carmela Cerrado, para mí como miembro. Bueno, vamos a iniciar el corte de la cita y bienvenidos a todos. La versión se los diga muy bonita.
contexto actual global y diversa. Responde a una necesidad pública de lenguaje de la memoria de los artesanos de la un equipo de más de 50 personas entre curadores, Pame, perdón que te corte un poco, pero no estamos escuchando muy bien el audio del video. Entonces, tal vez si nos puedes narrar un poco mientras vamos viendo las tomas, porque no se escucha. Ya. Sí, bueno, un poco la idea era de, con este video era también parodiar un poco el guión del video del Museo Nacional, que se inauguró un mes antes que el Museo de la Pila. Y para mí era interesante hacer esa conexión porque es la mayor tensión que yo he buscado generar, ¿no? Entre lo nacional, lo local. Entonces, todo el guión de este video que está en YouTube, ahí lo pueden ver, es un guión tomado tal cual de un guión fabricado por el Ministerio de Cultura para el Museo Nacional y que está adaptado a la pila, ¿no? Entonces, creo que tal vez algo que me gustaría subrayar es el hecho de que se habla de réplicas arqueológicas casi originales, que fue una frase que surgió en una de las entrevistas y que me pareció que fue como muy potente para hablar de la idea de este proyecto. Hasta ahí creo que es lo que les quería mostrar en imágenes. Sí. Entonces, más bien quedo ahora atenta a sus preguntas, a sus comentarios. Listo, entonces abrimos las preguntas. El que quiera preguntar puede hacerlo por el chat o si no con la manito poniendo la manito en el coso de participantes y les paso la palabra. Eso. Entonces abrimos las preguntas. No todos a la vez, por favor. A ver, Luis. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. Yo quería hacer una pregunta sobre la condición del área de trabajo que tienen estos artesanos y, y sobre si es que se llegó de alguna manera, o sea, eso no me quedó muy claro, si es que a la final se terminó ayudando a los artesanos a mejorar la calidad para que tengan una mejor producción o simplemente era para hacer notar dentro de la investigación el estado de cómo trabaja. O sea, no sé si me hago claro. Bueno, es una condición de precariedad laboral que a mí me interesa subrayar porque un poco nos da cuenta de en dónde las personas están produciendo, están generando sus proyectos y algo en lo que buscaba este museo aportar era en la circulación, por ejemplo, en pensar como el turismo sí es para ellos una opción de vida y cómo en este museo se podía decir, bueno, si a usted le interesa la obra de este artesano, puede ir a visitarle en su taller, que es en tal lugar. Tenía como esa función tal vez más práctica en relación al oficio del artesano, pero es mucho más complejo el tema ya como de las condiciones laborales. Y ahí es como el tema de las legislaciones de patrimonio, lo que ha sido tan complejo y tan paradójico. O sea, pensar que todo esto que se ha hecho por frenar el tráfico ilícito, que es una necesidad, que es muy importante, a la vez ha frenado los oficios artesanales. Entonces las personas prefieren ya no producir, ya no dedicarse a hacer esto porque lo ven como un riesgo, saben que incluso pueden ir presos si se encuentran sus objetos en un aeropuerto, por ejemplo.
Y dicen, esto iba a la pila, esto compré en la pila. Entonces, son cosas que el Estado realmente no ha sabido cómo garantizar ese trabajo artesanal sin perjudicar otros temas que son fundamentales, como es el tráfico ilícito, que esa es una realidad. Pero es extraño que en estos casos siempre terminan perjudicados los más marginales del proceso. El tráfico ilícito implica coleccionistas privados, por ejemplo. Ellos nunca son objeto de ningún tipo de acción de la policía de patrimonio. Entonces sí es una situación compleja y un poco el museo es como visibilizar, creo que tiene ese aspecto simbólico importante, también ese aspecto de participación, de lograr una cierta articulación en una comunidad en la que es complejo también eso, pero sobre todo es como visibilizar un trabajo que puede fortalecerse, que puede venderse más a través del turismo, pero es algo más estructural la condición de trabajo de ellos. Chévere, gracias. Ujú. Gracias, Luis. Seguimos con la siguiente pregunta de Willy. Activa tu micrófono. ¿Qué tal? Hola, hola a todos, buenas tardes y gracias por el evento, ¿no? Lo que me genera mucha curiosidad es que, ¿qué tal, Pamela? Vi las obras que realizaste en este formato, que eran algo así como unas acuarelas que ahora están en el Museo Nacional. Quería saber, siendo que tú hiciste esta especie de parodia, llamémosle, de la institución y cómo maneja estos bienes culturales, ¿cómo fue recibido allá? ¿Está manejándose también ese discurso a la hora de presentarse la obra? Porque yo realmente no tuve la oportunidad de recibir una guía oficial de cómo está manejándose la obra ahí. Quisiera que me cuentes o que nos cuentes cómo se generó esa conexión y qué salió de ahí. ¿Cómo se hace la guía en el Museo Nacional? No, más bien, ¿cómo fue el acercamiento y cómo ellos recibieron una obra que de alguna forma parodia también pues las propias lógicas del museo? Ujú. Bueno, fue un proceso también interesante para mí y se estaba dando a la par. Lo que te digo, se inauguró el Museo Nacional un mes antes que el Museo de la Pila. Yo hubiera preferido que se inauguren como el mismo día para tensionar todavía más esto. Pero claro, es una situación también paradójica para mí estar en estos discursos del Museo Nacional. Eh, el interés que tuvo el Museo Nacional por mi trabajo tiene que ver con esta historia del coleccionismo, con visibilizar estos archivos que no han sido consultados y que permiten como dar cuenta de esa historia en un sentido fraccionado, no en un sentido descriptivo o narrativo, sino más bien en un sentido más bien aleatorio, ¿no? Que tú te acercas a estos documentos y puedes como reconstruir esta historia. Y el museo lo que buscaba era valerse de mi trabajo para articular un sentido de la historia de las colecciones, que lo entiendo más como una lectura, como un pedido, no como un pedido, pero como una especie de problemática a la que afrontan los museos en todo el mundo. En todo el mundo los museos están cada vez buscando cómo visibilizar el origen de sus colecciones, que ningún museo tiene un origen limpio. Todos los museos tienen un origen muy complejo porque han implicado tradicionalmente un tipo de despojo de objetos de un lugar para que vayan a otro. Entonces, este sentido de pensar la historia de las colecciones creo que fue lo que les motivó a ellos a utilizar mi trabajo como una posible narrativa de eso, que no llega a ser tan directa, pero que uno si lee ahí nombres, lee nombres de personajes de la cultura ecuatoriana que están ahí, ¿no? Que aparecen en esos documentos y que se ve como, no quiero decir que han lucrado del Estado, pero que la cultura también tiene su dimensión económica. No es solamente el discurso de la cultura, sino hay una dimensión de capitales económicos que se están movilizando ahí. Entonces creo que es interesante, para mí particularmente fue interesante ver en el Museo Nacional objetos que yo solo había visto en fotografías y que estaban dibujados, verlos como ahí, como uno puede encontrarse con estos elementos y intentar como plantearse esa pregunta por construir las historias de estos objetos. Entonces creo que hay este tono que tú dices como más
irónico, como más sarcástico. Me parece que es como una estrategia un poco para conectar las cosas más que un fin en sí mismo. Ya, ok, entiendo. Y una curiosidad adicional, algunas de las personas que están en estas listas, digamos, de quienes fueron los primeros en obtener los objetos, ¿has tenido contacto con ellos? ¿Ha habido reacciones de parte de ellos? ¿Ha sucedido esto? Eh, no personas que estén en los documentos, porque, bueno, creo que tal vez hay, pero son muy viejitos, ya son viejitos los que vendían los objetos, pero sí los familiares. O sea, familiares concretos que decía, aquí está el nombre de mi abuelo, y mi abuelo siempre me contaba que hacía tal cosa. O sea, los documentos sí han sido herramientas para construir testimonios, para construir memorias, ¿no? Porque es algo que está ahí en el ambiente. La gente recuerda esa historia, es una historia que se sabe, pero que el documento le da esa seguridad de decir, sí, esto pasaba, porque siempre hay este marco de ilegalidad que atraviesa estos procesos. Ujú. Ah, ok. Bueno, chévere. Gracias, gracias. Esas eran las cosas que quería conocer. Gracias. Seguimos con la pregunta de Alame. Hola, ¿cómo están todos? Tú mencionaste que cuando recibiste las obras, los trabajos de los artesanos eran como, se podrían notar las particularidades de cada uno de ellos. Entonces, no sé si al momento de hacer la muestra, todo nos comentas que también sirve como para visibilizar este trabajo de las personas. En este caso, ¿crees que hay una como tal vez preferencia o cómo se manejan en el caso de los pedidos de los artesanos? Porque me imagino de que hay algunos que trabajan ciertas piezas de cierta manera con características particulares de ellos y otras no. Entonces, al no ser un proceso homogéneo, me imagino que hay preferencias, no sé, de la gente. En este caso, la comunidad, ¿cómo manejaría ese tipo de casos? Mm, o sea, hay distintos tipos de artesanos, distintos tipos de producciones. También hay que saber que en ese contexto se ha empezado a utilizar mucho los objetos de moldes de barbotina. No sé si ubican estos que son así como mucho más decorativos y que traen los moldes de Colombia, no sé, así como de perritos, de cosas así más decorativas. Entonces, ese es un poco el imaginario de objetos que están en la pila, que se exhiben en la calle principal, en la calle que atraviesa, en la autopista que atraviesa la pila en la mitad. Y con esos objetos están compitiendo también los objetos que tienen este tinte precolombino. Y que son artesanos como muy variados, o sea, ellos reconocen, y un poco por mi experiencia, por conocerles a ellos, también ya puedo reconocer de quién es qué trabajo, pero no sé, por ejemplo, hay un artesano que solo hace tortugas, solo hace tortuguitas de todos los tamaños con este toque precolombino. Hay otro artesano que trabaja solamente platos y tazas, es como cada quien tiene su línea, pero hay unos artesanos que se dedican particularmente a hacer estas réplicas de objetos del Banco Central. Entonces tienen la enciclopedia, esa misma enciclopedia que yo utilicé, en la que me basé para hacer mis acuarelas, esa misma ellos utilizan para hacer sus réplicas. Y es muy interesante porque solo tienen que mirarlas y esta estimación para ver esto del objeto, reconstruir el resto del objeto, es la parte en la que esa creatividad está ahí, ¿no? O sea, es una cosa muy compleja hacer eso y todo el conocimiento que hay detrás para lograr hacer eso. Entonces hay tipos de artesanos y cada quien tiene su mercado. Los artesanos más finos van, no sé, al Mindalae, a estos espacios de venta de artesanías que hay en Quito, en Guayaquil. Me imagino que habrán visto ustedes que hay siempre alguien vendiendo en una mochilita objetos en el centro histórico, por ejemplo. Ese es como otro tipo de mercado, más en la calle. Entonces, hay distintos artesanos, hay distintos mercados para sus trabajos y también hay este otro tipo de artesanía que surgió, que es la de barbotina, que les digo, que esa tal vez es como la que ha incidido para que decrezca un poco el énfasis en este tipo de práctica. Y sí es una práctica que está un poco desapareciendo porque ya los jóvenes no ven el más mínimo interés en aprender esto, no es algo, porque ellos ven que es algo que les toma mucho trabajo,
que ya no hay interés, que no hay compradores y tampoco hay una valoración, ¿no? Entonces sí es una realidad concreta que está desapareciendo este oficio. Listo, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, yo quería preguntarte, Pame, dentro de este trabajo que va un poco va más allá del objeto, ¿no? Si no, quería preguntarte más como por tu relación con la comunidad, cómo asumes el rol que tú tienes dentro de esto, cómo es tu vínculo con la comunidad. Eso, principalmente. ¿Cómo ha sido tu relación con la comunidad y cómo crees que ha cambiado durante este Sí, tiempo? sí, es bien interesante esta pregunta que me haces porque va un poco más de este lado etnográfico y digamos que mi primer acercamiento allá fue creo que fue en el 2015. Y en el 2015 yo fui y dije, hola, soy artista y soy antropóloga. Y yo era la señorita que compra artesanías. No, no superaba esa barrera, era solamente la que le interesan las artesanías, le vendemos artesanías, era así como, no tenía ningún interés. Eso, lo que yo podía hacer, ¿no? Entonces, eh, fue pasando el proceso y después de lo del museo, ya tuve como otro peso, ya fui considerada más como la profesora, porque iba con estudiantes de la carrera que estuvieron haciendo pasantías conmigo, que me apoyaron en el proceso, y ese fue el lugar de la profesora, no investigadora, no artista, no, la profesora. Y fue para mí interesante darme cuenta que cuando yo les decía soy artista, yo decía yo también, todos somos artistas aquí. Entonces es interesante ese planteamiento de qué es ser arte, qué es lo creativo y ese rol que yo he ido desempeñando en todo este proceso de acercamiento. Han habido personajes claves a los que me he acercado, por suerte siempre ha habido apertura del gobierno parroquial, hubo un cambio de gobierno parroquial y digamos que hubo igual un interés, pero ha sido a través de artesanos, sobre todo los artesanos más jóvenes, que están como más abiertos también a, a toda esa posibilidad de dinamizar su propio trabajo. Entonces ellos han sido un poco los voceros con otros artesanos, con gente de la comunidad para que el proyecto se active. Chévere, Pame. Te quería preguntar otra cosa, un poco, hemos hecho algunas charlas ya con artistas que tienen proyectos comunitarios o vínculos dentro de los proyectos que se generan con comunidades específicas. Y un poco una pregunta que salía eh, era, ¿qué pasa cuando el artista sale o el proyecto termina? Eh, por ejemplo, el Fabiano decía con este proyecto de Solanda que él está como intentando salir, o el archivo móvil en la floresta que ya salió. ¿Cómo ves esa parte, si es que ya la empiezas a pensar, digamos, o si es que como no la estás teniendo en cuenta? Bueno, en mi caso más bien ha sido como cómo intentar mantener esto, ¿no? Ahora es como darle continuidad, eh, igual sin recursos, ¿no? Es como un tema es como una coyuntura muy específica cuando alguien puede tener recursos y como viajar y todo eso, pero ha sido una necesidad mía como darle una continuidad al proceso, ver cómo se puede dinamizar, ¿no? Más que salir, ha sido cómo mantenerse en eso y ver qué posibilidades tiene de continuar el proyecto a más largo plazo. Entonces, es complejo porque la gente vive en unas condiciones muy complejas y un museo no es una prioridad de nadie, ni siquiera del Estado ecuatoriano. Por eso están los museos como están. Entonces, como no es una prioridad, es solamente un dispositivo, es un pretexto que permite que se den ciertos procesos, pero yo pienso ahora en este contexto, son personas que viven del turismo. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo va a darse ese proceso una vez que pase toda esta crisis sanitaria? Ya no van a tener la misma cantidad
de turistas. Entonces, hay como un compromiso de mantenerse, ¿no? Como de estar ahí pendiente. Chévere. Gracias, Pame. Willy, no sé si se te quedó levantada la mano o levantaste de nuevo. No, se me quedó. Ah, de verdad. Eso. Entonces, si es que hay alguna otra pregunta, si no, eh, para ya cerrar la charla. Bueno, muchas gracias, Pame, por acompañarnos hoy día. Gracias a todos por acompañarnos igual. La charla fue grabada y en esta semana que viene voy a subir el link en la página de la galería para que puedan, en las redes de la galería, para que puedan acceder o compartir lo que sea. Muchas gracias a todos. Gracias, Pame. Chévere, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, cuídate.